Bueno, nosotros vamos a dialogar con Alfonso Bustos, que es mi colega de la Universidad de Barcelona, básicamente sobre 3 preguntas. La primera tiene que ver con los temas de discusión hoy en relación con la enseñanza y el aprendizaje, mediado tecnológicamente. La segunda pregunta tiene que ver con cómo aprenden las personas y especialmente cómo aprenden las personas cuando hay mediación tecnológica. Y la tercera pregunta tiene que ver con los modelos, estrategias de transformación que puede haber en la educación superior cuando hay tecnologías de la información y de la comunicación. Básicamente, el tema que voy a trabajar tiene que ver con las huellas cognitivas, un tema que es eje en este congreso UBATIC+. Para eso voy a trabajar algunos escenarios que tienen que ver con los modelos que se discuten y que vamos a discutir en parte en este congreso, y estos escenarios hoy en relación con la enseñanza y el aprendizaje mediado tecnológicamente para mí tienen que ver con un escenario, es el escenario de intersección. Este escenario de intersección lo que hace es interpelar la enseñanza. Esto es, ¿qué estamos enseñando hoy en la universidad? ¿Cuáles de estos conocimientos que hoy enseñamos son realmente valiosos para el futuro de nuestros estudiantes? La pregunta tiene que ver con cuáles son realmente las comprensiones que debiéramos generar, para qué estudiantes, para qué perfil. En tanto el conocimiento cambia rápidamente, las tecnologías cambian rápidamente y tenemos poca certeza acerca de qué va a pasar de acá a 20 años con algunos de los conocimientos que estamos enseñando hoy, dada su provisionalidad. En este escenario de intersección, uno de los modelos que nos interesa abordar y que también va a estar discutiéndose en este congreso es el modelo TEPAC, que intersecciona 3 ejes. El eje del conocimiento del contenido, el eje del conocimiento pedagógico y el eje del conocimiento tecnológico. En estos 3 ejes hay intersecciones y siempre hemos dejado de lado el conocimiento tecnológico. Nos pusimos y realmente abordamos el tema epistemológico del contenido o cómo enseñamos y la didáctica del contenido y dejamos de lado que hay también un conocimiento de lo tecnológico. Lo dejamos de lado por muchas razones que no las vamos a discutir, pero este dejar de lado el conocimiento tecnológico nos ubica en un escenario que nos obliga hoy a interpelar la enseñanza. Este escenario de intersección es uno de los primeros que vamos a discutir. El otro escenario lo llamo el de la ambientación y tiene que ver con el espacio en relación con las tecnologías. Nosotros cuando hablamos de las tecnologías y del conocimiento y de la enseñanza, prestamos más atención a los artefactos que a los ambientes. Y en estos ambientes de enseñanza también están las aulas. Las aulas siguen siendo iguales. Es más, nadie cuestiona el lugar de dónde está el pizarrón, todos miran al mismo lugar, al mismo docente. Muchas veces los bancos ni siquiera se mueven y quedan fijos mirando un pizarrón y al docente. Lo que a mí me interesa discutir, porque tiene que ver con las tecnologías, es que las aulas tienen que tener algún lugar diferente. Yo hablo de aulas porosas, aulas y espacios que hoy se ven realmente rediseñados por las tecnologías. ¿Por qué no pensar un aula donde miremos al techo y haya un mapa del país y podamos interactuar con ese mapa, por ejemplo? O pensar que en lugar de tener un solo frente en el aula, uno tiene muchísimos frentes para mirar. ¿Por qué no pensar en aulas que realmente dejen lugar al afuera? En la universidad muchas veces mantenemos la idea del espacio, y lo digo metafóricamente como un espacio al que no ingresa nada que no sea el conocimiento de la propia universidad. Y pensar en la porosidad de las aulas nos obliga a pensar en las tendencias culturales hoy. Muchos de los jóvenes realmente vienen con otros conocimientos de afuera de las aulas, muchas veces provistos, no siempre, pero muchas veces provistos por las tecnologías, y las aulas mantienen casi un muro donde no se deja pensar esta relación entre el afuera y el adentro. Entonces, empezar a pensar los ambientes como ambientes flexibles, como ambientes que pueden tener dotación tecnológica y como ambientes que no tienen por qué quedar fijos como aquellos ambientes que tuvimos en el siglo XIX. Las aulas también deberían cambiar. Ese es un escenario para mí de discusión. El tercer escenario tiene que ver con la proyección y es los soportes. Los soportes, cuando hablo de los soportes, hablo de los soportes tecnológicos y los entornos pensados para la enseñanza y el aprendizaje. En esta proyección, en esta idea de entornos, en general nuestras facultades usan predominantemente, y nosotros también desde CITEP, un entorno virtual, un campus virtual, que resulta interesante en tanto
crea comunidad, una comunidad de práctica, una comunidad que revisa el mismo campus, lo alimenta, lo mejora, pero que de alguna manera viene modelizado. El campus ya trae sus propuestas preconfiguradas. Entre estas propuestas siempre hay foros, subida de materiales, repositorios digitales, chats, pero hoy la tendencia en los entornos también nos trae la dificultad de preguntarnos acerca de entornos más abiertos, por ejemplo los entornos personales de aprendizaje, aquellos entornos que no vienen premoldeados o preconfigurados y que instalan otra idea, que es la idea de que el propio usuario construye el entorno en su máquina con lo que le gusta, con lo que investiga, con los expertos con los que se quiere comunicar. Entre estos extremos de la preconfiguración y de la configuración del usuario autónoma hay un montón de matices y en el medio están las redes. Y las redes vinieron a irrumpir de alguna manera en las formas en que nos comunicamos. Yo esto lo voy a trabajar un poquito más en relación con el aprendizaje, pero no siempre lograron irrumpir en la universidad, ¿no? De hecho, hay pocas propuestas que encontramos de utilización de redes sociales en la universidad, cuando estas redes son lugares en los que los alumnos interactúan en forma permanente. Entonces, tenemos 3 escenarios, el de la proyección, el de la ambientación y el de la intersección, que vamos a ir trabajando en relación con el aprendizaje. Para este aprendizaje yo voy a trabajar 3 o 4, mejor dicho, metáforas que para mí hoy dan cuenta de nuevas formas de aprender. Nuevas formas de aprender que tienen que ser revisitadas, ¿no? Y estas nuevas formas de aprender tienen que ver también con los jóvenes que hoy asisten a las universidades, no solamente con las formas en que enseñamos, pero nos obliga a revisitar ese lugar de intersección que es la práctica docente, en la que los alumnos tienen algo para decir y nosotros también tenemos algo para decir como docentes. Una de estas primeras metáforas es la de, que yo la llamo pensar en abanico. Pensar en abanico reviste una idea que viene siendo trabajada por los que trabajamos y abordamos los temas de tecnología, y es la apertura múltiple de ventanas que tiene la web. Ha generado casi un pensamiento en paralelo, donde es clave esta idea que sostienen corrientes cognitivas como el conectivismo, de ir pensando en asociaciones y en links y en nodos y en una red de asociación en la que el cerebro se va expandiendo casi como una red de ideas intercomunicadas. Este pensar en abanico casi es la antítesis de una síntesis, y nosotros cuando a veces pedimos una síntesis no estamos poniendo el foco o dándonos cuenta de cuánto esfuerzo estamos casi contrahegemónicamente obligando a hacerle a una cabeza que piensa en abanico, ¿no? Entonces, esta idea de generar una cultura de aprendizaje casi tensionada entre lo hegemónico y lo contrahegemónico respecto del pensamiento, Las otras ideas de metáforas tienen que ver con las micronarrativas y lo que yo llamo partituras móviles. Lo que las redes van imponiendo casi como forma de narrativa es un lenguaje guionado, breve, ¿no? Por eso se habla de micronarrativas. El qué estoy pensando, el qué estoy haciendo, los 140 caracteres de Twitter, de alguna manera la partitura que generan como metáfora de escritura es la de una narrativa muy breve. Frente a estas breves narrativas, uno lo que está trabajando, lo que nosotros estamos trabajando también para la transformación cognitiva en la educación superior, es el tema de la escritura. La escritura hoy es una gran pregunta que muchos nos hacemos desde las investigaciones y desde las preguntas que formulamos. ¿Cómo fue variando la escritura y qué intersección y qué interrelación se puede generar entre tecnología y escritura? De hecho, hay muchos tipos de escritura conviviendo hoy, y es mentira que porque se usa en las redes se escribe peor. Yo quiero desmitificar algunas de estas ideas, que se lee menos, que se escribe menos. Hace muchos años que venimos escuchando que se lee menos y que se escribe mal, y no le podemos achacar a las tecnologías algunas cuestiones que van más allá de las tecnologías y que tienen que ver con otras cuestiones de escritura. Me interesa particularmente esta idea de micronarrativa porque estos breves relatos hoy se conjugan con la multimodalidad. La multimodalidad
tiene que ver con una cuestión de expresividad en la información y en el conocimiento. Hoy el texto no es solamente palabras, hoy el texto es imágenes, hoy el texto es audio, hoy el texto es expresividad. Y en tanto expresividad hay muchas formas de expresar un texto y por eso las narrativas se ven reconfiguradas en su formato. A mí me parece que eso es algo que tenemos que tener en cuenta en la universidad. Digo, nosotros seguimos pensando en macronarrativas y en grandes relatos, seguimos pensando en relatos únicos y unívocos y de alguna manera lo que estoy poniendo en cuestionamiento es revisar las formas de escritura y de lectura cuando hay mediación tecnológica en esta idea de micronarrativas que dan cuenta de la provisionalidad. Y cuando yo hablo de la provisionalidad en la universidad, se nos presenta en dos lugares. La provisionalidad de las tecnologías, que cambia rápidamente, y la teorización que tenemos sobre las tecnologías, que también va por atrás de la tecnología misma, y la provisionalidad del conocimiento, en tanto que hacemos investigación y siempre el conocimiento es provisional. Frente a esta doble provisionalidad, estamos revisando cómo generar tipos de escritura más enriquecida en comunidad, con otros, y con esta idea de la expresividad como forma de escritura múltiple y de lectura en múltiples formatos. La última metáfora tiene que ver con una idea que vengo trabajando, que es la de panal cognitivo. El panal refiere a esta idea de que las abejas construyen con otras, comparten su miel, la acumulan y la expanden. A mí esta idea de panal me interesó referirla al panal cognitivo, y a diferencia de las ideas del conectivismo, que venía trabajando más en relación con los los entornos personales de aprendizaje, la idea del panal cognitivo refiere a otra idea fuerza del cognitivismo que tiene que ver con la inteligencia colectiva y con la cognición distribuida. Esto refiere a la posibilidad de construir inteligencia con otros. Pero acá la pregunta que me hago, porque se habla mucho de inteligencia colectiva, es ¿cuáles son los indicadores de construcción de esta inteligencia colectiva? ¿Cuándo uno realmente construye con otros? Para que aparezcan estos indicadores de construcción colectiva del conocimiento o de inteligencia colectiva, para eso tiene que haber alguna propuesta didáctica fuerte del docente que fuerce desde el proyecto a la necesariedad del otro para la construcción de mi conocimiento. Es decir, yo necesito de múltiples subjetividades para la construcción del conocimiento. No puedo solo, porque el proyecto me obliga, el proyecto de enseñanza que el docente pone en escena, me obliga a construir con otros y a pensar con otros y a producir con otros genuinamente. Entonces, la idea de panal cognitivo refiere a esta concepción de una inteligencia distribuida, que como Salomon, Perkins y otros vienen señalando, tiene que ver con el pensamiento, con más el entorno. Esto es, las tecnologías sirven y ayudan a la cognición siempre y casi como una extensión de la mente. Las tecnologías son herramientas culturales y como herramientas culturales de manera dialéctica y relacional nos obligan a revisarnos como sujetos. Son en esta dialéctica producciones humanas que a la vez nos recrean como seres humanos. En esta dialéctica, en esta construcción colectiva del conocimiento, la idea de panal cognitivo refiere entonces a esta escritura revisitada de la que hablábamos en las micronarrativas, pero una escritura con otros, que puede verse en los pósters de asociación de ideas, Mural y Glockster, es decir, los murales tecnológicos, que puede también verse en herramientas construidas para la escritura en colaboración, como Google Docs u otras. Pero hoy, más allá de las estrategias clásicas de enseñanza que tenemos, hay una idea de construcción colectiva, de inteligencia colaborativa, que se ve enriquecida por la cognición en abanico, es decir, por la multimodalidad y por la expresividad, pero también con este indicador de construimos inteligencia con las tecnologías, con otros, con la cultura, con lo que nos rodea y desde una ciudadanía digital crítica. Esta es la última metáfora que quería trabajar, que refiere entonces a la idea del panal cognitivo. Finalmente, quería trabajar como última punta fuerte de este trabajo la idea de las enseñanzas en relación con las nuevas narrativas. Todo esto que estuvimos trabajando de huellas cognitivas, este panal cognitivo, el pensar en abanico,
la inteligencia colectiva, la escritura revisitada, tiene su correlato de alguna manera con nuevas narrativas que el docente construye desde su enseñanza. En estas nuevas narrativas, algunas de las preguntas que nos hacemos, casi como preguntas y no como certezas, es cuáles van a ser algunas de las habilidades del futuro, ¿no? Yo hago casi un ejercicio interesante de prever qué estamos enseñando en función de qué va a pasar de acá a unos años, ¿no? También con las profesiones, con las sociedades, con la cultura. Difícil preverlo desde el presente, pero los que trabajamos con tecnología nos gusta hacer una cuestión de escenografía futura de las habilidades. Y hay algunas habilidades como la de inteligencia social y la inteligencia colaborativa que viene siendo fuerte, pero vuelvo a decir, viene siendo fuerte como idea, pero no necesariamente desde la construcción de empiria respecto a esta inteligencia colaborativa o colectiva o social. Nosotros estamos empezando a trabajar algunos indicadores de esta inteligencia en algunos trabajos que hicimos desde la Cátedra de Tecnología Educativa con una plataforma que es Edutrama, creada especialmente para la escritura colaborativa y que empieza a referir a esto de qué sucede cuando escribo con otros realmente desde las redes, incluyendo las redes sociales y construyendo conocimiento a partir de algún desafío didáctico. La otra habilidad del futuro, uno podría decir, tiene que ver con la gestión de la carga cognitiva y con el diseño del pensamiento. ¿En qué medida, y esto es para debatir y creo que mi colega también tendrá algo que decir al respecto, en qué medida uno libera las estrategias que hace desde la enseñanza para que el alumno pueda tener su gestión autónoma del pensamiento y disponer de la carga cognitiva de modo tal que decida en qué invertir esfuerzo, por un lado, pero también en qué espacio se puede generar esta construcción colaborativa del conocimiento y cuánto de este espacio de construcción colaborativa redunda después en un aprendizaje, porque siempre el aprendizaje termina siendo una construcción individual. Pero parte también de una construcción social. En este juego de tensión entre lo individual, lo colectivo, lo social, lo cultural, es que nos tenemos que mover, me parece, en la universidad. Por eso, algunas de las ideas de las narrativas, narrativas docentes que venimos trabajando, tienen que ver con generar narrativas expresivas, es decir, construir relatos docentes que tampoco sean solamente textuales, sino que apunten a la integración de diferentes formas de representación en el conocimiento y en el relato que construye el docente, narrativas que promuevan los dilemas para la toma de decisiones, para generar realmente lugares en los que el alumno se sienta partícipe de su propia construcción del conocimiento, generar de alguna manera la disrupción y sobre todo la última idea que quiero poner a consideración para discutir en este encuentro, UBATIC+, es la de las narrativas expansivas. Cómo empezar a pensar la universidad como un lugar, vuelvo a decir, al escenario de la ambientación, como un lugar poroso, como un lugar que expande hacia la comunidad y que se deja filtrar por la comunidad. Cuando digo la comunidad es toda la comunidad educativa y cuando digo también lo expansivo tiene que ver con animarnos a experimentar, a innovar, a hacer algo aunque nos salga mal. Las tecnologías lo que tienen es que nos animan a experimentar y muchas veces como docentes nos arriesgamos menos, y tengo que decirlo menos que algunos estudiantes que se arriesgan a experimentar más que nosotros. Yo invito a que nos arriesguemos a experimentar, a probar con las tecnologías, pero también a documentar aquello que probamos para ir pudiendo construir como comunidad de expertos, de investigadores, de docentes, estos indicadores que den cuenta de nuevos modos de construcción del conocimiento. Los vemos porque están, los vemos porque en los cursos que generamos o en las redes hay esta idea de yo te sigo y sigo tu pensamiento, pero aporto al pensamiento y pensamos juntos y pensamos en esta idea de abanico, pero esto necesita mucho más experimentación, necesita arriesgarnos en nuestras clases a pensar algo diferente. Nosotras en las clases incluimos las redes sociales, son parte de la documentación que hacemos de las clases y nos parece que hay que ver qué de esas tendencias culturales dejamos realmente entrar y qué de las tradiciones queremos mantener. Pero en este juego de tensión agrego una más entre lo social, lo individual, lo colaborativo, lo que es la transferencia individual, también está el juego de la tradición y la innovación. Y yo creo que es hora de apostar bastante más a la innovación. Nada más, muchas gracias.